Los orbes voladores sobre New Jersey, o en otras partes del mundo, son fenómenos aéreos no identificados que a menudo se describen como luces brillantes o esferas luminosas observadas en el cielo. Estos orbes pueden adoptar una variedad de colores, tamaños y comportamientos, y su origen sigue siendo un misterio para muchos. Los informes sobre estos fenómenos han sido una constante a lo largo de los años y se han relacionado con diversos tipos de teorías, desde explicaciones científicas hasta suposiciones sobre objetos voladores no identificados, ovnis. Algunas de las teorías más comunes sobre los orbes voladores incluyen fenómenos meteorológicos. Algunos investigadores sugieren que podrían ser causados por fenómenos atmosféricos como relámpagos globulares, que son descargas eléctricas raras y de corta duración que podrían parecer orbes luminosos. Reflejos de luces terrestres. En ocasiones, las luces que se reflejan en nubes, niebla o contaminación lumínica pueden crear la ilusión de orbes voladores. Avistamientos de drones. En la era moderna, los drones y otros dispositivos aéreos no tripulados pueden generar confusión debido a sus luces brillantes y maniobras inusuales. OVNIs. Algunas personas creen que estos orbes podrían ser vehículos extraterrestres, basándose en sus movimientos erráticos o aparentemente inexplicables. Fenómenos relacionados con la energía electromagnética. También hay teorías que sugieren que los orbes podrían ser algún tipo de manifestación de energía electromagnética o incluso de campos de energía desconocidos. En cuanto a los avistamientos específicos sobre New Jersey, ha habido varios informes de testigos que afirman haber observado orbes luminosos en el cielo en diferentes momentos, lo que genera especulaciones sobre su origen. Sin embargo, hasta la fecha no existe evidencia concluyente que respalde ninguna teoría en particular. Los orbes voladores siguen siendo un tema de interés tanto para los entusiastas de los fenómenos paranormales como para los investigadores científicos, y probablemente seguirán siendo objeto de debate y especulación. Dijiste, ¿hay años sin contabilizar en la cronología oficial? Chadwick dijo, Chadwick. La idea de que hay años sin contabilizar en la cronología oficial es una teoría que ha circulado en diversas formas, y que ha sido objeto de especulación tanto en el ámbito histórico como en el esotérico. Sin embargo, desde un punto de vista histórico y científico, la cronología que utilizamos hoy, que se basa principalmente en el calendario gregoriano, que fue establecido en 1582 por el Papa Gregorio XIII, está bastante bien documentada y no presenta grandes vacíos de años sin contabilizar. Dicho esto, existen algunas interpretaciones que sugieren la posibilidad de discrepancias o pérdidas de tiempo, aunque son ampliamente consideradas teorías no comprobadas. Veamos algunas de las principales cuestiones relacionadas con esta idea. 1. El cambio del calendario juliano al calendario gregoriano. Una de las principales fuentes de confusión tiene que ver con el cambio de calendario que se produjo en el siglo XVI. En 1582, el Papa Gregorio XIII implementó el calendario gregoriano, que corrigió ciertos errores en el calendario juliano que estaba en uso hasta entonces. El calendario gregoriano fue más preciso para alinear las fechas con el año solar, pero este cambio no fue universal, lo que significa que varios países adoptaron el nuevo calendario en diferentes momentos. El ajuste del calendario. Al adoptar el calendario gregoriano, se omitieron 10 días para corregir la diferencia acumulada entre el año calendario y el año solar. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1582 fue seguido directamente por el 15 de octubre de 1582. Esto no implicó años desaparecidos, sino una corrección en las fechas para mantener la sincronización con el ciclo solar. Adopciones dispares. Mientras que los países católicos adoptaron el nuevo calendario casi de inmediato, otros países, como Inglaterra y sus colonias, por ejemplo, no lo hicieron hasta el siglo XVIII. Esto genera algunas diferencias temporales en la datación de eventos entre diferentes regiones. 2. El vacío de tiempo propuesto en algunas teorías esotéricas.
Algunas teorías alternativas y esotéricas sugieren que existen periodos de tiempo perdido o incluso años que fueron borrados de la historia por diversas razones. Estas teorías suelen estar asociadas a conjeturas como manipulación histórica. Se plantea que algunas civilizaciones antiguas, o incluso gobiernos posteriores, han alterado el registro histórico para ocultar eventos significativos o manipulados por razones de poder. La teoría de los 300 años. Un ejemplo conocido de estas teorías es la afirmación de que hubo una laguna de 300 años en la historia de Europa durante la Edad Media, que algunos creen que podría haberse inventado o manipulado para ocultar el verdadero conocimiento histórico de ese periodo. Es importante señalar que estas ideas no están respaldadas por pruebas sólidas y son consideradas teorías marginales. Los historiadores y arqueólogos, por lo general, no encuentran evidencia que sugiera que periodos de tiempo hayan sido suprimidos deliberadamente o que haya años que no estén debidamente contabilizados en la cronología oficial. 3. Los años perdidos en algunas interpretaciones religiosas. En algunas tradiciones religiosas o espirituales, se ha hablado de periodos de tiempo perdidos o desconocidos. Por ejemplo, algunas teorías relacionadas con la Biblia han sugerido que ciertos eventos históricos mencionados en los textos sagrados no coinciden con las fechas históricas establecidas, lo que puede llevar a la especulación sobre periodos de tiempo ausentes en los registros oficiales. 4. Las lagunas en los registros históricos. Aunque no hay evidencia sólida de años perdidos en la cronología oficial, sí es cierto que los registros históricos no son perfectos. Muchas civilizaciones antiguas no tenían un sistema de registro de fechas tan preciso como el que tenemos hoy, y algunos eventos clave se han perdido debido a la destrucción de documentos, cambios culturales o fallos en la preservación de la información. En estos casos, podemos encontrarnos con periodos de incertidumbre o debate sobre la cronología exacta de ciertos eventos, pero esto no implica que haya años olvidados de manera deliberada. Conclusión. En resumen, no existen años sin contabilizar en la cronología oficial tal como la entendemos hoy, aunque sí existen algunas confusiones o discrepancias que se deben a la transición de calendarios, la pérdida de registros históricos y las distintas interpretaciones de ciertos periodos históricos. Las teorías que sugieren que hay grandes lagunas en la cronología oficial suelen ser más especulativas que basadas en evidencia sólida. La cronología moderna, con sus diversas correcciones y ajustes, ha sido construida de manera rigurosa y meticulosa. Dijiste, ¿podrían venderse películas de 16 milímetros al llegar su temperatura a los 40 grados centígrados? Chadwick dijo, en general, las películas de 16 milímetros no deberían ser endurecidas o dañadas únicamente por alcanzar los 40 grados centígrados de temperatura. Sin embargo, hay varios factores que pueden influir en cómo las películas de 16 milímetros responden al calor, y es importante entender el tipo de película y su almacenamiento adecuado. 1. Tipo de película, composición química. Las películas de 16 milímetros han sido fabricadas en varios tipos de materiales a lo largo de los años. En términos generales, las películas tradicionales están hechas de acetato, más común en películas desde la década de 1940 hasta los años 70, o nitrato, más común en las primeras películas cinematográficas, hasta la década de 1930, y en tiempos más recientes, también en poliéster, que es más resistente a la temperatura y la humedad. Película de nitrato. La película de nitrato es altamente inflamable y puede descomponerse con el calor. Aunque 40 grados no es suficiente para iniciar una reacción peligrosa, temperaturas más altas pueden aumentar el riesgo de deterioro y descomposición si la película está almacenada de manera inadecuada, por ejemplo, en un lugar con alta humedad o calor excesivo durante periodos prolongados. Película de acetato. El acetato de celulosa, que es el material más común en las películas modernas, es menos inflamable que el nitrato, pero aún puede verse afectado por el calor.
Temperaturas superiores a los 30 grados pueden acelerar el deterioro de la película, causando que se deforme, se vuelva quebradiza o se deteriore químicamente con el tiempo. A 40 grados, el daño podría ser más notorio si la película se almacena durante mucho tiempo en estas condiciones. Película de poliéster. Este material es más resistente a la temperatura y la humedad, por lo que las películas de poliéster son mucho menos propensas al daño por calor. Aunque 40 grados sigue siendo una temperatura relativamente cálida, las películas de poliéster deberían soportar esta temperatura sin sufrir daños inmediatos, siempre que no se expongan durante periodos prolongados a condiciones extremas de calor o humedad. 2. Efectos del calor en las películas. El calor puede afectar la película de 16 milímetros de varias maneras, incluso si no alcanza temperaturas tan altas como los 40 grados. Deformación. La exposición prolongada al calor puede hacer que la película se deforme, especialmente si está enrollada en bobinas. La película puede volverse pegajosa o propensa a enrollarse mal. Deterioro de la emulsión. Las emulsiones fotográficas en la película pueden descomponerse o volverse frágiles con el calor y la humedad. A 40 grados, no es probable que la película se endurezca instantáneamente, pero si la exposición al calor es prolongada, los componentes químicos de la emulsión pueden empezar a deteriorarse, resultando en una pérdida de calidad en la imagen. Degradación química. Si la película está almacenada en un lugar cálido y húmedo, los procesos de descomposición pueden acelerarse, especialmente en las películas de acetato. La acetato de celulosa puede sufrir una forma de deterioro conocido como hervido o descomposición ácida, lo que puede llevar a que la película se vuelva quebradiza, se pegue o incluso se desintegre con el tiempo. 3. Condiciones óptimas de almacenamiento. Para preservar la calidad de la película de 16 milímetros, se recomienda almacenarla en condiciones frescas y secas. Las temperaturas ideales para el almacenamiento de la película de celulosa, acetato, suelen estar entre 15 grados y 20 grados, con una humedad relativa del 30 al 50%. Las temperaturas superiores a los 25 grados durante periodos prolongados son desaconsejables, especialmente si la película está almacenada en lugares sin control de temperatura. Conclusión. Aunque 40 grados Celsius no debería ser suficiente para endurecer o dañar de forma instantánea una película de 16 milímetros, puede afectar su integridad a largo plazo si la exposición al calor es prolongada. Esto es especialmente cierto para las películas más viejas o las que están hechas de materiales más sensibles como el nitrato o acetato de celulosa. Para preservar la película y mantener su calidad, es crucial almacenarla en lugares frescos y secos, a temperaturas controladas y con baja humedad. Dijiste, ¿cómo convencer de algo a un psicópata? Chadwick dijo, Chadwick. Convencer a una persona con características psicopáticas, como alguien que muestra una falta de empatía, manipula a los demás y puede ser egocéntrico o insensible a las consecuencias de sus actos, es una tarea compleja y delicada. Es importante entender que las personas con rasgos psicopáticos no responden de la misma manera que las personas con una psicología emocional más convencional, ya que a menudo carecen de la capacidad para sentir remordimiento, culpa o empatía. Sin embargo, pueden ser muy inteligentes, manipuladores y persuasivos. Si estás buscando convencer a alguien con rasgos psicopáticos, aquí hay algunas consideraciones que podrían ser útiles, pero es fundamental recordar que interactuar con psicópatas puede ser muy riesgoso, y en muchos casos, lo mejor es mantener una distancia emocional o incluso física si te encuentras en una situación potencialmente peligrosa. Estrategias que podrías emplear. 1. Apelar a su interés personal. Las personas con rasgos psicopáticos tienden a ser muy egocéntricas y motivadas por el interés propio. Si quieres convencerlas de algo, la forma más efectiva de hacerlo es presentar el argumento de una manera que les sea beneficioso personalmente. Por ejemplo, en lugar de apelar a emociones como la empatía o la moralidad, enfócate en lo que la persona ganará directamente.
Muestra cómo lo que estás proponiendo puede satisfacer sus necesidades o deseos inmediatos, como el poder, el dinero, el control o el reconocimiento. 2. Utiliza un enfoque lógico y pragmático. Las personas con rasgos psicopáticos suelen ser muy racionales y lógicas, pero también son buenos manipuladores. Al presentar tus argumentos, es útil ser extremadamente lógico, directo y pragmático. Utiliza hechos y datos claros que les demuestren cómo tu propuesta puede beneficiarlos de manera tangible. Mantén el enfoque en resultados prácticos y objetivos. Evita apelar a emociones como la empatía, ya que los psicópatas generalmente carecen de esta capacidad. 3. No mostrar debilidad emocional. Los psicópatas tienden a detectar rápidamente cualquier signo de vulnerabilidad emocional y pueden aprovecharlo para manipular o controlar a las personas. Es importante que te mantengas firme, emocionalmente controlado y no muestres miedo, inseguridad o desesperación durante la interacción. Sé consciente de tu lenguaje corporal y tono de voz. Evita reacciones emocionales intensas, ya que pueden ser percibidas como debilidad. 4. Establece límites claros. Si bien los psicópatas a menudo son manipuladores, también pueden ser muy astutos y encantadores. Es crucial que pongas límites claros y firmes, tanto en las interacciones como en lo que estás dispuesto a negociar o aceptar. No cedas fácilmente a sus demandas, ya que pueden intentar empujarte a ceder a través de la manipulación. Mantén tus límites firmes, incluso si intentan quebrantarlos con persuasión o intimidación. Sé directo y claro en cuanto a lo que estás dispuesto a hacer y lo que no. 5. Apelar al ego. El ego de una persona con rasgos psicopáticos suele ser grande, y tienen una necesidad constante de admiración y reconocimiento. Puedes utilizar esta característica a tu favor, apelando a su vanidad o deseo de superioridad. Hazles sentir que están tomando decisiones inteligentes o que están por encima de los demás al tomar cierta acción. Evita criticar o desafiar su sentido de superioridad, ya que esto podría provocar una reacción negativa o defensiva. 6. No hacerles sentir que tienen que cambiar. Una característica común de los psicópatas es que no se sienten motivados a cambiar su comportamiento, ya que no sienten culpa ni remordimiento por sus acciones. En lugar de tratar de hacerles ver lo que están haciendo mal, lo cual es inútil y potencialmente peligroso, es más eficaz centrarte en cómo su comportamiento actual puede beneficiarlos o ajustarse a sus propios intereses sin necesidad de cambio. 7. Ser cuidadoso con la manipulación emocional. Dado que las personas con características psicopáticas son expertas en manipulación emocional, también pueden intentar manipularte a ti. No solo busques influir en ellos, sino que debes estar alerta a cualquier intento de manipulación de su parte. Mantén tu sentido de autocuidado y bienestar emocional intacto. Sé consciente de las tácticas de manipulación que podrían emplear, como la culpabilización, el juego de la víctima o la seducción. No dejes que te hagan sentir responsable por cosas fuera de tu control. Consideraciones éticas y de seguridad. Es muy importante tener en cuenta que no todas las personas con rasgos psicopáticos son iguales, y algunas pueden ser peligrosas. Si estás tratando con alguien que muestra rasgos psicopáticos, o incluso psicopatía clínica diagnosticada, es crucial que evalúes tus propios límites emocionales. El interactuar o intentar convencer a una persona con rasgos psicopáticos puede ser emocionalmente agotador. Asegúrate de cuidar tu bienestar. Mantengas precaución si las circunstancias se vuelven peligrosas. Si la situación se vuelve manipuladora, abusiva o incluso peligrosa, es fundamental salir de ella y buscar ayuda profesional. Consultes con un profesional. Si estás lidiando con alguien con comportamientos psicopáticos que afectan tu vida, es importante consultar con un terapeuta, psicólogo o consejero que pueda guiarte en cómo manejar la situación de manera segura y efectiva. Conclusión. Convencer a una persona con rasgos psicopáticos de algo es posible, pero generalmente no se basa en la empatía o las emociones, sino en su propio interés personal.
Al entender sus motivaciones y manejar la interacción con firmeza y pragmatismo, puedes tener éxito en persuadirlos. Sin embargo, ten siempre en cuenta que las personas con psicopatía pueden ser manipuladoras y peligrosas, por lo que es fundamental tomar precauciones y, en muchos casos, evitar entrar en interacciones demasiado cercanas o emocionales con ellas.